Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Creo que es importante el podernos tomar el tiempo necesario para poder comprender que Dios nos ha dejado llaves dimensionales para poder alcanzar, para poder vivir una vida plena y una vida abundante. Es decir, cuando el Señor nos llama a nosotros, uno de los motivadores primarios, por no decir el más importante, es llevarnos a todos nosotros de regreso a la casa del Padre. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, por eso a los que le reciben y a los que en él creen les ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces creo que el proceso de la sanidad financiera es parte del vivir, mas no el primario. Pero sí creo que como hijos de Dios, Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Creo realmente que somos hijos de un Dios poderoso, de un Dios que es el dueño del oro y la plata, y que de alguna manera pues Dios nos deja herramientas, nos deja enseñanzas dentro de la palabra, nos deja llaves dimensionales. Esto lo he entendido yo como llaves dimensionales que de alguna manera van aperturando puertas de bendición a lo largo de nuestro caminar, amado hermano. Aunque quiero dejar claramente denotado, por favor, por el tópico del tema que vamos a tocar, que lo que Dios verdaderamente busca de una manera primaria es el corazón de nosotros sus hijos, y que realmente el Señor vino a morir, nuestro amado Señor Jesús vino a morir a este mundo terreno pasajero por amor a ti y por amor a mí. Que realmente el motivador primario de la venida del Señor Jesús por nosotros es para llevarnos de regreso a la casa del Padre, y que tú y yo podamos tener una vida en la eternidad juntamente con Él. Sin embargo, también a lo largo de este tiempo pasajero que nosotros tenemos en este mundo terreno, debemos de aprender que de alguna forma somos perfeccionados, somos formados, amado hermano, y que Dios poco a poco va transformando el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, cuando el Señor piensa en nosotros, Él piensa en bendición. Es más, cuando la Biblia, el apóstol Juan le dice a su siervo Gayo: yo deseo que tú seas prosperado en todo y tengas salud. Y le dice: así como tu alma es prosperada. Entonces hemos logrado entender a la luz de la palabra que la prosperidad es algo que Dios anhela y desea en medio de su pueblo. Aunque quiero ser claro, no es la llave central ni la llave primaria del evangelio, sino que de alguna manera Dios nos deja llaves, es para que ese reino al cual hemos sido llamados, de alguna manera nosotros en la sabiduría de Dios, como bien aprendimos en el primer servicio, en esa sabiduría, en esa inteligencia que Dios nos da, pues podamos alcanzar esa plenitud de vida. Ahora, hemos entendido en esta casa, amado hermano, que el Señor nos deja para la sanidad financiera 4 llaves dimensionales que es importante entenderlas, que definitivamente cuando alguien que no está en el espíritu lo escucha, muchas veces tiende a criticar. Pero nuestra labor en esta casa, nuestra labor en esta iglesia, y uno de los compromisos en este altar es predicar la verdad. Cada uno de nosotros decide de voluntad propia qué es lo que toma y qué lo lleva a su vida para poder tener o aperturar esas dimensiones que Dios nos deja. Entonces, bíblicamente, para poder tener una vida sana económica, aprendimos en el primer servicio que las riquezas tienen fuentes, y que no todo lo que existe en el bolsillo del pueblo de Dios el día de hoy necesariamente es como consecuencia de una bendición de Dios.
Hemos aprendido que la Biblia nos enseña por lo menos de estas 4 llaves dimensionales. No son las únicas, pero sí son 4 llaves que nosotros hemos tomado en esta casa, las hemos ejercitado, las hemos utilizado, y estoy plenamente convencido que muchos de nosotros hoy vemos el resultado de estas llaves de bendición que Dios ha entregado a su pueblo. Esas llaves se entienden como primicia, diezmo, ofrenda y limosna. Usted sabe que estos temas son muy trillados el poderlos predicar, porque desafortunadamente, amado hermano, uno de los movimientos que hoy se levantan en medio del pueblo cristiano y del cual nosotros tenemos que tener cuidado es la doctrina de la prosperidad. Y la doctrina de la prosperidad es aquella que de alguna manera le vende la idea al pueblo de Dios que debe de ser millonario, que debe ser rico, y que Dios pues murió en la cruz para proveerles todo lo que quieran. Y eso no es así, amado hermano, porque hemos logrado entender a la luz de la palabra que entre más apegado el corazón del hombre esté a lo material, terreno, pasajero, más difícil le va a poder ser arrebatado y llevado delante del trono de nuestro amado Señor, porque dice la Biblia que donde está el tesoro del hombre, ahí está su corazón. Entonces nosotros como siervos de Dios tenemos que tener un equilibrio al momento de conducirnos en nuestra vida cristiana. Es el entendido de que Dios no espera verte a ti tirado como un mendigo, amado hermano, pero tampoco el darnos por entendido que Jesús vino para complacer todos nuestros caprichos y para complacer todas nuestras necesidades. En el espíritu estoy de acuerdo, porque de alguna manera el motivador primario de Cristo Jesús cuando muere en este mundo pasajero y vino por ti y por mí es llevarnos de regreso a la casa del Padre, y allá dice la Biblia que no entra riqueza. Entonces estas llaves dimensionales hemos entendido que son llaves que aperturan, valga la redundancia, dimensiones espirituales que habilitan bendiciones de Dios sobre la vida de aquellos que logramos entender el rema de Dios en esta dimensión. Déjeme explicarle un poco al respecto de esto. Hoy quiero hablar un poquito acerca de qué es la primicia y por qué en casa siempre, todos los años, celebramos algo en honor a nuestro Señor, lo cual nosotros declaramos, y la palabra de Dios, amado hermano, nos lo enseña, y que se llama fiesta de primicias. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 12, en la versión Reina Valera. Estos son los designios y los deseos de Dios para ti y para mí. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Estos son los deseos de Dios para ti. ¿Cuántos recibimos esos anhelos del corazón de Dios? Y que tengas salud. Le coloco una coma, ¿verdad? Porque debe de haber algo que se tiene que cumplir. Así como prospera tu alma. Mire cómo dice la versión Reina Valera del año 60. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La versión Nuestro Pueblo lee un tanto diferente. Mire qué bonito. Querido, como te va bien espiritualmente. Esta me gusta, porque amarra el término de la prosperidad a una condición de sanidad interior y una sanidad espiritual adecuada. Pues que la versión Nuestro Pueblo me gusta un poquito más. Querido, como te va bien espiritualmente, pido que te vaya bien en todo y que tengas salud. Entonces podemos entender que los designios y los anhelos de Dios es que nos vaya bien. El Señor no está anhelando, el Señor no está esperando que a ti y a mí nos vaya mal, sino que el anhelo del corazón de Dios es que tú seas prosperado grandemente. Ahora, para llegar a alcanzar ese nivel de prosperidad tenemos que entender cómo ese nivel de prosperidad se provoca en el espíritu, recordando que lo primario no es lo material, sino lo primario es lo espiritual. Por eso dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
dando la alternativa que posteriormente lo que concierne a lo material llega a la vida de un hijo de Dios. Esta versión dice: querido, como te va bien espiritualmente, pido que te vaya bien en todo y que también tengas salud. ¿Cuál es la llave de acceso? Que mi vida espiritual camine de una manera correcta. Esto lo podemos ahora pegar al mensaje del primer servicio, entendiendo que no toda la riqueza que llega a los bolsillos del pueblo de Dios necesariamente viene de parte de Dios. Tenemos que aprender a discernirlo, porque muchas veces en esa riqueza que llega a nuestros hogares, muchas veces en esa riqueza que llega a nuestros bolsillos, esa riqueza viene manchada, y la fuente de donde proviene no es una fuente que necesariamente traiga la bendición de Dios. Vimos en el primer servicio que hay riqueza generada de extorsión, hay riqueza generada de transar hermanos, hay riqueza generada de la sensualidad, entiéndase, de la prostitución. Es decir, las fuentes de donde viene son muchas. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que garantizarnos que de donde provenga la bendición de Dios, amado hermano, sea de una fuente acepta para Él. Hay oportunidades donde la abundancia llega a los hogares, pero por no ser la fuente de la provisión, una fuente de Dios, se desatan los problemas en medio, amado hermano, muchas veces de la abundancia. Déjeme le explico un poquito más adelante. Mire cómo dice esta versión CAB: querido hermano, deseo que en todo prosperes y que tengas salud, tanto física como espiritual. La provisión de Dios, la abundancia que viene de Dios, siempre va a requerir una salud espiritual. La salud espiritual es una condición de relación, de intimidad con Dios, que como consecuencia de mi relación adecuada con Dios, se despiertan de alguna manera o se activan en las atmósferas espirituales las bendiciones que vienen de parte de Dios. Entonces, la bendición de Dios siempre va a requerir de alguna manera la salud espiritual en el Hijo del Señor, en el Hijo de Dios. Por eso es que cuando la riqueza llega y viene de parte de Dios, una de sus características, dice la Biblia, que no añade tristeza. Avanzando en esta línea, ¿qué es la primicia? Tenemos que entenderlo, amado hermano, desde esta perspectiva. ¿Qué es la primicia? La primicia es un principio, es una ley o regla. Ahí lo que se mira está en azul. Ahí arriba dice ley y aquí abajo dice regla, para que lo podamos leer. La primicia es un principio, es una ley, es una regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr cierto propósito. Es decir, cuando se establece el principio de la primicia, Dios tiene establecido y tiene pensado en una bendición grande para su pueblo. Dice la Biblia que el primero que dio primicia, que es un principio, por favor tome nota, ¿dónde está ejemplificada la primicia? En primera parte, primera de Juan capítulo 1 versículo 4, capítulo 4 versículo 9, perdón. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Qué es unigénito? Único, al mundo, para que vivamos por Él. Cuando nosotros entendemos primera de Juan 4:9 concatenado a Juan capítulo 3 versículo 16, dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito. Aquí, amado hermano, es el único. Aquí aún Cristo no es el primogénito, acá es el unigénito, es decir, el único. Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 8 versículo 9: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. La muerte de Cristo en la cruz
lo traslada de la dimensión del unigénito a la dimensión del primogénito. Por eso es que la primicia es un principio establecido por parte de Dios cuando Él mismo se proveyó al unigénito, Cristo de la gloria, para que en esa muerte Él fuera el primero de todos y que nos diese la preeminencia de poder ser hechos hijos conforme a sus riquezas en gloria. Entonces tenemos que entender que el principio de la primicia es algo que estableció el Padre desde el principio de la fundación del mundo. ¿Cuándo? Cuando entregó a su Hijo único para que viniese a morir por amor a ti y por amor a mí. Número 1, Génesis capítulo 4, versículo 4, versión Las Américas. Y esto es importante poderlo entender, amado hermano. Dice, mire, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y dice la Biblia, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, dice acá, mire, y su semblante se demudó. Cuando nosotros examinamos este contexto de la palabra, dice la Biblia, allá está subrayado, mire, el Señor miró con agrado. Esa palabra miró en el original es la palabra shah. Esto lo hemos estudiado nosotros muchas veces. Dice la Biblia, y el Señor shah, con agrado. Si traducimos eso al contexto de la palabra en el original, ¿qué hizo Dios cuando miró con agrado la ofrenda de Abel? Dice la Biblia que Él clavó su mirada. Mire toda la denotación que da la concordancia Strong sobre aquella palabra mirar. Todo esto hizo Dios cuando miró la ofrenda que le había sido llevada. Mire, clavó la mirada, inspeccionó, consideró, compadeció, dice que se quedó pasmado. Ahí donde dice, y el Señor se quedó pasmado con agrado de lo que había sido llevado por parte de Abel delante de él. Mire lo que dice entre, ¿cómo es que se llaman estos corchetes? ¿No? ¿Cómo es que se llaman? Eso, entre paréntesis, como mirando alrededor en asombro. Quiere decir que una de las características de la primicia es que despierta el agrado del corazón de Dios para todos aquellos que de alguna manera, a través del ejercicio de la primicia, deseamos agradar el corazón de Dios. Dice que se quedó perplejo. Imagínense, hermano, cómo nosotros podemos volcar la mirada de Dios y sorprender, porque sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata. O sea, ¿con qué podemos sorprender a Dios? ¿Con qué de lo que tú tienes y de lo que yo tenga podemos sorprender a Dios cuando Él es el dueño de todo? Yo entendí que de alguna manera Abel, lo que había presentado delante de su Señor, dice acá, era lo primogénito. Cuando Abel presenta la primogenitura, no la ofrenda, porque vamos a ver cómo de alguna manera Abel presenta lo primogénito del fruto, mas Caín lo que presenta es el fruto de la tierra. Ahora, el haber colocado delante de Dios lo que más quería, por así llamarlo, Abel, lo mejor que él había tenido en sus cosechas al inicio de su ciclo, eso había colocado delante de Dios. Y eso había provocado que Dios volteara a ver y se asombrara ¿de qué? De lo que había puesto. No, de la actitud en el corazón con la que Abel se estaba presentando delante de él. Quiere decir que más que el acto físico de traer algo material,
es la condición interna en el corazón lo que despierta el agrado de Dios. Entonces Abel, dice la Biblia, mire, asombró a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos asombrado alguna vez a Dios con actitud de corazón? ¿Se ha agradado Dios de las actitudes en tu corazón? Mire lo que dice la Biblia, pues. La palabra primogénito, ¿por qué Abel decidió llevar primogenitura? Cuando tú examinas el contexto, ves que Abel trajo lo primogénito, Caín trajo la ofrenda regular, normal. Vale la pena hacer notar que cuando Caín, presenta el fruto de la tierra, el fruto en ese momento estaba maldito, porque como consecuencia de la transgresión de Adán y Eva en el huerto, el Señor le dijo: maldita será la tierra. Entonces, de alguna manera, el fruto que Caín estaba presentando al Señor tenía dos características que no cumplían con el agrado del corazón de Dios. Número uno, para el perdón de pecados dice la Biblia que tiene que haber derramamiento de sangre. La fruta o el fruto que Abel presentó delante de Dios no traía implícito el derramamiento de sangre. Y en adición, la tierra de donde provenía ese fruto, José Carlos, dice la Biblia que había sido marcada con maldición de parte de Dios como consecuencia de la desobediencia que había tenido Adán y Eva. Entonces Abel entendía esa parte. Por eso es que cuando Abel se presenta delante de Dios, no se presenta con una ofrenda, sino que se presenta con primogenitura, porque entendía el impacto de darle a Dios lo mejor que él tenía en ese momento. Eso fue lo que sorprendió el corazón de Dios, el ver que en el corazón de Abel no había mezquindad, que en el corazón de Abel no se guardaba nada para su Señor, sino que bastaba con que Dios le diera a él la orden y Abel brotaba, amado hermano, porque él era un adorador del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces, ¿por qué trajo el primogenitura? La palabra primogénito viene de la palabra en el original que se traduce Becorá. Esa palabra Becorá significa primogénito de hombre o de bestia. Significa primogenitura, derecho, mire, primicia y primogénito. Esta palabra Becorá proviene de otro vocablo en el original, cuya raíz hebrea es la palabra Bacar. O sea, la primogenitura, Becorá, sale de una raíz, y esa raíz es la palabra Bacar. Esa palabra Bacar significa, mire, reventar el vientre. Una de las cualidades de la primicia es que habilita la dimensión de reventar vientres. Yo he entendido, por favor, mire, yo no puedo ofrecer absolutamente a nadie, porque Dios es el que tiene la última palabra en todo. Pero aquellos vientres que no han dado fruto, una de las características de la primicia, por favor, no quiero jugar con el alma de nadie, porque no son hijos los que estoy ofreciendo, pero he entendido en la dimensión de la palabra que aquellos que ejercitan la primicia, una de las dimensiones que se le habilitan es que los vientres se revienten. Y recuérdese que un vientre revienta cuando da luz. Por eso yo entendí que aquellos vientres que de alguna manera no han podido dar fruto, una de las dimensiones que habilita la primicia, por favor le digo, no quiero jugar con el alma de nadie. Todo lo que usted haga, consúltelo primero al Santo Espíritu de Dios, que dice la Biblia, el guía a toda verdad. Pero si hay una atmósfera propicia que habilita los vientres a reventar, mire,
reventar el vientre, dar a luz o hacer fruto temprano. Y aquí menciona inmediatamente a una mujer y a un árbol. Significa madurar, significa primeriza, significa dar la primogenitura, según la concordancia Strong, numeral H 1069. Entonces, una de las cosas que hace la primogenitura, amado hermano, es que abre la dispensación de vientres a reventar. Entonces, cuando la primicia se da, eso es una muestra de un fruto interno que le da la preeminencia y el primer lugar a Dios. Por eso es que aquel que no tiene colocado su corazón en agradar al corazón de Dios, lo que piensa cuando se da este tipo de situaciones es: pisto me están sacando. Porque esto se entiende desde la perspectiva de lo espiritual. Cualquier persona que ve este tema, lo primero que va a decir en la televisión es: este también le está sacando el dinero a la gente. Pero dice la Biblia que las cosas espirituales no se juzgan conforme a lo que se ve ni lo que se oye, sino que el que es espiritual juzga las cosas conforme al Espíritu. Ahora sí lo entendemos, ¿verdad? Que cuando han lanzado palabra de maldición sobre un vientre. Esta casa yo he recibido hermanas y hermanos donde han salido de otros ministerios y lo único que han querido instalar es maldición en los vientres. Tú te vas de esta iglesia y nunca más vas a volver a tener hijos porque tu vientre es estéril y tu vientre es maldito. Yo he recibido gente así aquí. ¿Y usted sabe qué es lo que ha sucedido? Hermano, la palabra del Cristo de la gloria tiene preeminencia sobre cualquier palabra de maldición. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, a ese Dios poderoso que rompe cualquier maldición. Que cuando han lanzado palabra de maldición sobre un vientre. Esta casa yo he recibido hermanas y hermanos donde han salido de otros ministerios y lo único que han querido instalar es maldición en los vientres. Tú te vas de esta iglesia y nunca más vas a volver a tener hijos porque tu vientre es estéril y tu vientre es maldito. Yo he recibido gente así aquí. ¿Y usted sabe qué es lo que ha sucedido? Hermano, la palabra del Cristo de la gloria tiene preeminencia sobre cualquier palabra de maldición. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, a ese Dios poderoso que rompe cualquier maldición. Así recibí yo gente y pues ahora le estamos diciendo: no, ya no tengan más hijos, por favor, ya no más, ya no más. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a utilizar una llave. Yo sé, el natural ve dinero, el natural ve posesiones, el natural juzga conforme a lo que ve, pero el que es espiritual juzga las cosas conforme al espíritu. Mire lo que dice acá, parafraseando en lo que vimos anteriormente. Entonces quiere decir que Abel reventó su vientre para Dios.
Esto nos habla de otra situación, y es que en el ejercicio de la primicia muchas veces se va a dar dolor, y solamente verdaderamente el que está pariendo la obediencia a Dios entiende la dimensión de la obediencia. Porque muchas veces, déjame decirte que obedecer muchas veces no es grato ni trae alegría. Muchas veces cuando Dios nos da una instrucción, a veces no estamos de acuerdo y decidimos por extrañas situaciones del destino, decidimos desobedecer. Vemos que la instrucción de Dios puede traer un trato, pero aquellos que obedecemos la voz de Dios podemos habilitar esas dimensiones sobre nuestras vidas. Una de las características dice que Abel reventó su vientre. Su fruto fue la primicia de la honra a Dios. Ahorita vamos a ir entendiendo un poquito más. Número 3, dice la Biblia que a Dios le gustó ese fruto. ¿Cuál fue el fruto que presentó Abel? El fruto de la obediencia. El fruto de la obediencia y del reconocimiento de que la preeminencia, mire hermano, aquellos que anhelamos la bendición de Dios, una de las cosas que tenemos que entender es que el que tiene que ser número uno para nosotros es Él, siempre. Características de la primicia. La primicia cumple por lo menos 3 características importantes. Porque es importante, hermano, que si vamos a ejercitar una fiesta de primicias, sepamos qué estamos haciendo. No solamente porque el pastor convoca y vamos y ahí vamos todos, no. Tiene que haber pie de imprenta. Yo he procurado enseñarle que cada vez que viene una enseñanza tiene que tener pie de imprenta. Deuteronomio capítulo 26 versículo 10. La primicia Dios la recibe como adoración. La primicia es adoración. Diga conmigo por favor, la primicia es una muestra de adoración. Deuteronomio 26 10, versión Las Américas. Note por favor por qué le digo que la primicia es un acto de adoración. Ahora, he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Esa tierra es trabajo, esa tierra es tu negocio, esa tierra es la fuente de tu provisión. Ahora he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios. Para esta es la convocación de la fiesta de primicias. ¿Y qué dice ahí? Y adorarás. ¿Cómo se adora delante de Dios? Una de las maneras de adorar delante de Dios, y como Dios toma esa adoración, es cuando tú y yo nos presentamos con los mejores frutos de nuestra vida. Entiéndase que la convocatoria a la fiesta de primicias se daba una vez al año, pero esto perfectamente encaja también como constantemente tú y yo tenemos que estarle presentando frutos dignos de arrepentimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores constantemente. Entonces, una de las características de la primicia es que Dios la toma por adoración. Una manera de adorar es con primicia. Número 2, dice la Biblia que debía de ser ofrecida sin demora. Éxodo 22, 29. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito, es decir, la preeminencia, el primer lugar. Es lo que decía anteriormente. Dios, nuestro Señor Jesús, debe de convertirse en lo número uno, lo primordial, lo más importante en tu vida y en la mía, hermano. Sí, antes que tu marido, hermana. Sí, antes que tu mujer, amado hermano, de tu esposa. Dice la Biblia que el que encuentre esposa encuentre el éxito. Entonces, número 2, en obediencia y sin demora delante del rey. Dice la Biblia en Éxodo 23, 19 que la primicia debía de ser lo mejor de los primeros frutos. Esa era la idea de la celebración de la fiesta de las primicias. Traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en leche de su madre. Bueno, esa es otra historia. La idea acá es traer lo mejor de las primicias delante de Dios. Esto habilita una dimensión que ahorita se la voy a explicar. Entonces, Abel ofreció a Dios, dice, mire, excelencia de primicias.
Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Por qué fue más excelente? Ayúdeme. Porque Caín presentó ofrenda regular, es decir, una ofrenda que era un fruto de un lugar que traía un producto de maldición. La tierra estaba maldita y no había derramamiento de sangre, como hablamos anteriormente. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Quiere decir que la primicia es una característica de los justos. ¿Cuántos justos sabemos acá? Aunque la Biblia dice que justo ni a uno. Justificados en el Cristo de la gloria, ¿verdad, amado hermano? En el costado del Cristo Jesús. Ok. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto. ¿Qué dice? Aún habla por ella. Quiere decir que la primicia, amado hermano, es algo que se le presenta al Señor, dándole a Él el primer lugar en todo. El Padre dio primero. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Voy rápido, hermano, porque este tema es magistral, más que motivacional. Lo que necesitamos es escritura. Él es la imagen del Dios invisible, que dice, ¿el qué? ¿De quién estamos hablando? De Cristo, el primogénito. ¿Quién es el primogénito de toda la creación? Cristo Jesús. Tome por favor esto. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo místico. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga, Jesús, la preeminencia. Quiere decir que la primicia de todo tiene nombre, y la primicia es el renuevo. La gloria, hermano. ¿Qué es el renuevo? Es un nuevo inicio, de cero. ¿Quién es el renuevo? Cristo Jesús. ¿Quién es el primogénito de toda la creación? Todo el mensaje reside en el Cristo de la gloria, si se da cuenta. Juan capítulo 1, versículo 12, mire. Pero aquellos que lo aceptaron y creyeron en Él, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina. Aleluya. No por voluntad humana. Entonces, la diferencia entre Caín y Abel cuando se presentaron delante de Dios, note por favor, esta es la diferencia entre dar ofrenda a Dios y presentar primicia. Tome nota por favor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo ¿qué? ¿Qué dice ahí? Trajo del fruto. El Señor les había convocado y Caín decidió presentar fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Tome nota que el fruto no tiene derramamiento de sangre, y sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecado. Por lo tanto, esta era una obra muerta. Él lo estaba haciendo porque Dios lo veía, lo mirara, pero la esencia no estaba obedeciendo a lo pactado con el Señor, porque él tenía que saber. Mire, es más, cuando Adán y Eva fallan en el huerto y son sacados, ¿cuántos recordamos que Adán y Eva fueron sacados del huerto? Dice la Biblia que el Señor les tejió delantales. Ellos se habían hecho delantales de higuera. Está hablando de la autojustificación. Pero el Señor los sacó del huerto y los cubrió con piel. Quiere decir que para que esa piel hubiera sido puesta para cubrirles a ellos, el Señor tuvo que haber realizado un sacrificio para que esa piel estuviera disponible. Por eso es que cuando Caín, mira, amado hermano, se presenta delante de Dios, Dios no lo acepta, porque la fuente del fruto era maldita, y para ajuste de penas no tenía derramamiento de sangre, por lo tanto no cumplía con lo establecido en la palabra. Génesis 4:4, mire, dice la Biblia, y Abel trajo también ¿de qué?
Esa fue la diferencia de por qué el Señor se agradó de la ofrenda de Abel y miró de lejos la ofrenda de Caín. Porque Caín, amado hermano, lo que estaba intentando presentar delante de Dios era su autojustificación. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque el fruto no tenía derramamiento de sangre. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. No trajo fruto ni fruta, él trajo ovejas. Y de las ovejas, lo más gordo de ellas, es decir, lo mejor, lo que realmente él sabía agradaría el corazón de su Señor. Mire, le puedo hacer una pregunta con mucho amor y con mucho respeto. Cuando Dios le pide a usted lo mejor, ¿usted está en la capacidad de darle lo mejor a Dios? No me responda. Recuérdese que al padre Abraham allá en el monte le pidieron lo mejor. ¿Qué era lo mejor en ese momento? Si el Señor a usted le pidiera hoy lo que usted más ama, no sé qué es lo que usted más ame, usted estaría en posición de dárselo a Él. Porque el Señor lo que está buscando, mire, yo aquí renuncio, reprendo, echo fuera, andarle moviendo el alma, sacándole dinero. Usted sabe que esta iglesia usted nunca va a venir aquí a que le pidan dinero, se lo garantizo, por lo menos mientras yo esté aquí como pastor. Pero una de las características de un verdadero hijo de Dios es que no se retiene ni se guarda nada para su Señor, amado hermano. Yo quisiera que usted se pusiera un examen hoy, usted solito, usted mismo, en su corazón. Si el Señor le pidiera lo mejor que usted tiene, no sé qué sea, usted se lo podría entregar honestamente delante de Él. Con esto usted se da una ubicación exacta de qué tanto usted ama a Dios. Porque los corazones muchas veces tienen límites. Y una de las cosas que Dios busca en ti y en mí es que nada restrinja nuestra manifestación de amor hacia Él. ¿Qué provoca la primicia? Respeto. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. La versión King James dice que miró con respeto lo que Caín había traído de la... Imagínese, hermano, que Dios se tome ese tiempo y mire con respeto lo que usted y lo que yo hacemos. De veras es porque debemos de estar tocando el corazón de Él. Mire esa palabra respeto. Y miró con respeto. Se quedó pasmado mirando alrededor, así como quien dice, muchachas, se dieron cuenta de lo que mi hijo está haciendo. El Señor se quedó sorprendido. Hermano, ¿cómo yo puedo sorprender a Dios? ¿Sabes cómo tú puedes sorprender a Dios? Con una actitud de corazón correcta. Esa actitud de corazón correcta va a traer un fruto en ti para que tú presentes delante de Dios. Entonces el Señor miró con respeto la actitud de Caín de no guardarse nada de lo que era mejor para él en ese momento. Y como Dios vio esa actitud, respetó la actitud de Caín, perdón, de Abel, y lo bendijo. Entonces cuando un hijo de Dios, mire hermano, yo quisiera en el nombre del Señor Jesús, y lo estoy hablando con un espíritu sano, discierna mi espíritu, yo quisiera que usted en el nombre de Jesús no tuviera limitantes para entregarle a Dios. Respeto, amor, honor, gloria, honra. Lo material, eso ahí viene. Porque ciertamente si usted busca primeramente el reino de Dios, todo esto, eso es una añadidura. El problema es el pueblo que está en el atrio, pensando que Cristo Jesús vino a morir por ellos, por hacerlos ricos. Por eso es que no encajamos con la doctrina de la prosperidad, porque Dios no vino a hacerte rico. Jesús no vino a este mundo a hacerte rico. Él vino a este mundo para hacerte eterno a través de su sangre. Dele una ofrenda de palmas al Rey.
Mire lo que dice Proverbios 3:9 en la versión al día. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así, esta es la parte que a mí me gusta. Mire, hermano, esta es la dimensión que se habilita. Hágame un favor, dígale a su hermano que está allá a la par: despertate, despertate, porque ahorita viene el propósito de Dios, ¿verdad? Aleluya. Mire cómo dice acá: observe lo que provoca la primicia. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Diga conmigo: resultado. Ojo, por favor, el que es, ya la agarró. Así tus graneros. ¿Cuántos tenemos graneros en el nombre del Señor Jesús? ¿Cuántos tenemos bodegas del Espíritu? Así tus graneros, fortaleza de Sión. Honra al Señor con tus riquezas y con tus primeros frutos. Y ciertamente dice la Biblia que así tus graneros, así como, así honrando, así buscando agradar primeramente el corazón de Dios. Si tú buscas primeramente agradar el corazón de Dios con tus riquezas y con tus primeros frutos, dice la Biblia que Dios no se queda con nada. Mano, es que aquí hay que aprender a entender la dimensión. La llave de la primicia abre dos dimensiones de abundancia. Primeramente, que tus graneros se llenen, y número dos, que tus bodegas rebosen de vino nuevo. Hay dos dimensiones que habilita una llave llamada primicia, y se llama sobreabundancia. Por eso, hermano, el que entienda de veras, ya la hizo. Mire la versión moderna, ¿cómo lee? Honra a Jehová con tu hacienda y con lo mejor de todos tus productos. Así se henchirán tus graneros de abundancia. ¿Cuántos anhelamos graneros llenos de abundancia? Ojo, no le estoy predicando la doctrina de la prosperidad. Renuncio, reprendo y echo fuera. Esta es la dispensación, amado hermano, que se accesa con una llave dimensional llamada primicia. ¿Cuántos anhelamos entonces bodegas y lagares llenos y a reventar? Tú tienes la llave. ¿Sabes cómo se llama esa llave? Primicia. Honra a Jehová con tu hacienda y con lo mejor de tus productos, fortaleza de Sión. Promesa de Dios, porque la Biblia dice que toda palabra se va a cumplir hasta la última coma. Entonces, si tú honras al Señor con lo mejor que tengas, la promesa de Dios. Mire, Proverbios 3:9 es el reto. Proverbios 3:10 es la recompensa. Pastor, quiere decir que si yo honro al Señor con lo mejor de mis haciendas y de mis frutos, se van a llenar mis bodegas. Esa es la promesa de Dios en su palabra. Así se henchirán tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esa palabra henchirán viene de un vocablo original que quiere decir hartura. No Artura, la hermana de Arturo. No. Esa palabra hartura significa abundancia excesiva. Mire, hermano, es que de veras que el pueblo perece por falta de conocimiento, hermano. Hartura significa abundancia excesiva. Viene del vocablo harto. Pues que a veces uno dice que estoy harto. No es una mala palabra, es simple y sencillamente ya topé. Esa palabra hartura significa abundancia excesiva. Significa logro total y cumplimiento de un deseo o de un apetito. Esta es la bendición de Dios para aquellos que anhelan agradar su corazón en todo momento. Proverbios 3:9, honra. Esa palabra
Mire, honra al Señor con tus riquezas. La palabra en el original es la palabra kabad, que significa hacer pesado, agravar, arreciar, cegar, dar, distinguido, endurecer, estimar, forzar, gloria. Quiere decir que también en la honra al Señor hay una gloria escondida de parte de Él, la cual se habilita a través de la llave llamada primicia. Cuando nosotros buscamos la sanidad de nuestras finanzas en casa, las finanzas no solamente es ser un fiel diezmador y un fiel ofrendador, eso es parte de. Por eso es que la Biblia nos enseña acerca de estas 4 llaves dimensionales. Cada una abre una dimensión diferente. La llave de la primicia, lo que abre es la puerta de la abundancia. Pues que aquel pueblo de Dios que de alguna manera utiliza la primicia, amado hermano, pues mire, así tus graneros se llenan a reventar y tus bodegas rebosan de vino nuevo. ¿Como consecuencia de qué? De que el Señor ocupa el primer lugar en mi corazón. Por eso cuando nosotros examinamos, mire, rebosarán bodegas. Esa palabra bodega es la palabra yekeb. Habla de bebedero, habla de tinaja para vino. Recuérdense que una de las primeras cosas que se acabó en las bodas de Caná fue el vino. Y por eso el Señor Jesús mandó a convertir el agua en vino. Esas bodegas hablan de lagares, habla del lugar donde se machucan las uvas. Y usted sabe que en la Biblia dice que el gozo del Señor, usted que ha estado desanimado, dice la Biblia que el gozo del Señor es su fortaleza. Y la Biblia tipifica la fortaleza con el vino, con las uvas. Y el vino y las uvas se preparan en los lagares. Y estas bodegas de las cuales habla la palabra de Dios, se está circunscribiendo a aquellas bodegas donde se trituraban las uvas. Quiere decir que otra de las dimensiones que habilita la primicia es el gozo en el corazón. Esas son dimensiones en el espíritu, amado hermano. Dimensiones en el espíritu que suenan sencillas y fáciles de entender, pero que muchas veces es complicado vivirlas cuando estás pasando en medio de prueba y de tribulación. Por eso la Biblia dice: el gozo del Señor es mi fuerza. Cuando tú estás pasando un momento difícil, tú tienes que tomarte y adherirte a la promesa de Dios. En medio de la prueba y en medio de la tribulación, si tienes bodegas rebosantes, el proceso se te vuelve más sencillo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Le está lloviendo tuna, pero el gozo del Señor mi fortaleza es. Le dan camorra hebrea, hermano, usted no sabe ni por dónde, pero el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Por qué? Porque tiene lagares llenos. ¿Para qué necesito yo un lagar lleno, pastor? Para que cuando sea necesario hacer vino, empieza usted. El gozo del Señor mi fortaleza. Si tienes ese gozo, y de repente empieza usted a fluir en una dimensión diferente. Eso lo entienden los locos panderetas aleluyas del lugar santísimo. Los demás no lo entienden. Usted a veces ha pasado alguna prueba, hermano, donde está lloviendo tuna, pero usted no sabe más que alabar, o se despierta usted una mañana con un corito. En los momentos más difíciles de su vida no se está despertado. Usted siente que le está pasando. Bueno, el Niágara en bicicleta ahorita es fácil pasarlo porque están congeladas. O sea que ahorita no hay clavo. Pero alguna vez usted se ha despertado, hermano, en medio de la peor tribulación de su vida, y lo único que viene a su mente es: el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Por qué?
Porque tienes lagares llenos de vino, tienes lagares que rebosen de mosto. Y porque tú vas a saber que en el momento más difícil de tu prueba y de tu tribulación, el Padre de la gloria, el Dios de las misericordias, como has sido un hijo conforme al corazón de Él, porque has procurado agradarle, porque has procurado caminar conforme a su voluntad, tú sabes que Dios te bendice y que tus lagares están rebosantes, porque has sido un hijo obediente conforme a la palabra. Y los demás no van a entender por qué en medio de tu tribulación tú tienes gozo. Si le está lloviendo tuna y se ríe, le está lloviendo tuna, hermano, y no llora, al contrario, se fortalece y será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no caerá y dará el fruto a tiempo. ¿Por qué? Porque su corazón está conforme a Dios, porque su prioridad es Dios, porque lo número uno es su Señor, porque no tiene la capacidad de negarle nada a su Señor. Y el Señor lo ve. Y dice, le está cayendo tuna, pero tiene sus bodegas y sus lagares llenos. Mire, dice la Biblia que la iglesia va a entrar en el reino venidero en medio de prueba y tribulación. Así que la iglesia que va de camino, de regreso a la casa del Padre, no la van a recoger en Liquín, la van a recoger. ¿Quién es esta que sube del desierto? ¿Qué tipifica el desierto? Prueba y tribulación. Hermano, dice la Biblia, obediencia quiero y no sacrificio. Si tú y yo aprendemos a pegar nuestro corazón a la bendición de Dios, usted va a ver unos réditos increíbles de parte del Rey como consecuencia de su amor primario al Rey. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion, o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos.